Hoy vamos a hacer un pequeño receso por el día de hoy del Evangelio de Marcos. Y quiero predicarles de una mujer, Realmente, aquellos que ya llevan tiempo con nosotros saben que siempre que predico en momentos especiales, no me enfoco en solamente una parte de la congregación. En muchas iglesias lo hacen, en muchas iglesias el Día de las Madres solamente hablan de las madres, el Día de los Padres solamente hablan de los padres. Ustedes que me conocen saben que yo nunca lo he hecho así, porque si yo vengo hoy y le hablo solamente de las madres, ¿qué va a pasar con los padres, con los jóvenes que tenemos? Si yo el Día de los Padres solamente le hablo de los padres, ¿qué va a pasar con los jóvenes y madres que tenemos? Entonces yo creo que Dios nos manda a predicar todo el consejo de Dios y que todos los que estén puedan escuchar y puedan aprender y puedan aplicar cada punto de la predicación a sus vidas. Y hoy quiero hablar de una mujer. Quiero hablar de una mujer y se llama Rahab. Rahab, una mujer de fe. Rahab, una mujer de fe. Quisiera que me acompañaran a dos textos bíblicos. Vamos a estar exponiendo Josué capítulo 2, pero ahora quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11 y a Santiago capítulo 2. Hebreos capítulo 11, versículos 30 al 31, y Hebreos capítulo 11, versículos 30 al 31, y Santiago capítulo 2, versículos 24 al 26. Realmente estoy muy entusiasmado con esta exposición de hoy. Nunca, todos mis años predicando, nunca he hablado de Rahab. Es la primera vez que voy a hablar de ella y realmente aprendí mucho de lo que debe ser la vida de fe por medio de esta mujer. Hebreos capítulo 11, versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, y después de ser rodeados por 7 días, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Santiago capítulo 2 versículo 24. Santiago 2, 24 dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es ¿qué? Muerta. Padre, bendice esta exposición de tu palabra y utiliza tu palabra para nosotros poder aprender y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hemos estado hablando de la fe en estos últimos tiempos, en estos últimos domingos, para precisar, los últimos 3 domingos, hemos estado hablando de la oración y la fe. ¿Recuerdan? La oración y la fe, cuando Dios maldice la higuera, cuando Dios dice que su casa es llamada casa de oración. Y cuando volvemos al texto de Marcos capítulo 11, vemos que el Señor da un ejemplo de lo que debe ser la oración con fe. Nos dice que cuando nosotros oremos debemos tener fe. Y yo quiero continuar con el tema de la fe. Yo quiero que sigamos hablando de ese tema por lo menos este domingo. Yo quiero que nosotros veamos lo que es la fe. Y vamos a verlo a través de una mujer, a través de Rahab. Realmente este texto nos muestra, estos dos textos que yo leí, tanto Hebreos capítulo 11, versículos 30 al 31, como Santiago capítulo 2, versículos 24 al 26, nos presentan en la Biblia dos textos de fe. Cuando usted quiere ir y hablar de fe, escuche bien, cuando usted quiere hablar de fe, de cómo debe ser nuestra fe, hay un pasaje que siempre debemos buscar. Toda la Biblia habla de fe. Pero hay un pasaje que nos habla de aquellos héroes de la fe, de aquellas personas que vivieron por fe y que dieron testimonio de haber agradado a Dios.
Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 se le conoce como los héroes de la fe. Es como si nosotros fuéramos a un museo y viéramos los retratos de todas estas personas que vivieron antes de nosotros por fe. Nos presenta que el mundo fue hecho por la palabra de Dios, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Nos presenta la fe de Abel, nos presenta la fe de Enoc, nos presenta la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de Sara. Nos presenta diferentes personas. El mismo autor de los Hebreos dice, ¿y qué más diré de David, de Gedeón, de Sansón, de Jefté? Que muchos taparon bocas de leones, apagaron fuegos. Y dentro de toda esa lista de héroes de la fe, que son muchos, inclusive dice del versículo 32 en adelante, que muchas mujeres recibieron sus muertos y que muchas personas murieron a filo de espada, y no nos revela sus nombres, pero nos dice que aún el mundo no era digno de ellos. O sea que Hebreos capítulo 11 nos presenta todas aquellas personas que vivieron por fe. Y nos presentan dos mujeres. Dos mujeres. Sara, la esposa de Abraham, y Rahab, la ramera. Dos mujeres. Muchos hombres, dos mujeres. Dos mujeres que están insertadas dentro de los héroes de la fe. O sea que hoy nosotros vamos a hablar de una mujer que es héroe de la fe. Pero no tan solo Hebreos capítulo 11 exalta la fe de Rahab, sino que Santiago capítulo 2, el medio hermano de Cristo, ya que quien escribió la carta era hijo de María, nos muestra que la fe sin obra es muerta. Nos dice, y antes de los versículos 24 que leímos, dice, muéstrame tus obras sin tu fe, o muéstrame tu fe por tus obras. Y él dice, mira, tú dices que crees, pero los demonios también creen, ¿y qué? Y tiemblan. Santiago está diciendo, tú dime que crees, pero también muéstrame tu manera de vivir, porque tu manera de vivir me va a decir a mí si tú crees en Dios o no. Y cuando va a decir dos ejemplos, dos seres humanos como ejemplo de lo que es vivir por fe, presenta a Abraham, que es el padre de la fe, y presenta a Rahab, la ramera o la ex ramera. O sea que cuando nos presenta la Biblia, y en muchos pasajes, o en estos dos pasajes precisamente, que se toca el tema de la fe, nos presentan a Rahab como una mujer de fe. Dentro de todos los hombres, dos mujeres, Sara y Rahab. Dentro de todos los héroes de la fe que Santiago pudo haber escogido para presentarle a sus lectores la importancia de obrar, de tener fe, pero también tener obras, Santiago pudo haber escrito un montón de personas. Pudo haber puesto el nombre de Isaías, pudo haber puesto el nombre de Daniel, que entró a la cueva de los leones, pudo haber puesto el nombre de Aarón, el nombre de Moisés, pudo haber puesto muchísimos nombres para mostrar lo que es una vida de fe, pero no menciona a muchos nombres. Él escogió dos nombres, Abraham, el padre de la fe, y Rahab, la ex ramera o la ramera. Y de Rahab es que yo quiero hablarle. Yo quiero que observemos su vida. Yo quiero que observemos lo que ella hizo. Yo quiero que observemos por qué en el Nuevo Testamento se le conoce a Rahab como una héroe de la fe. Así que vayamos un momento a Josué, no tienen que ponerse de pie, podemos ir a Josué, capítulo 2. Josué capítulo 2 nos muestra quién era Rahab. ¿Quién era Rahab? Josué capítulo 2 versículo 1 nos dice, Josué hijo de Nun envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndole, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llama Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí hombres
de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer, habiendo tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad, unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé dónde han ido. Seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella, habiendo hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fueron cerradas después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, en Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, y ni han quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues que ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia por vosotros, así la haréis por vosotros con la casa de mi padre, de los cuales me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí vemos cómo Dios estaba próximo a cumplir la promesa que le había hecho cientos de años a Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho que le iba a dar descendencia. Y también le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra. Llegó el momento en que Dios tomó al pueblo por mano de Moisés y sacó al pueblo de Egipto. Y llegaron al desierto. Moisés, en un momento dado de frustración, porque el pueblo siempre lo estaba acusando a él de todas las cosas que estaban pasando, Dios le dice a Moisés, háblale a la piedra para que bote agua. Pero Moisés, de molesto, no le habló a la piedra, sino que le dio un cantazo. Salió agua. Pero por ese hecho, Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar a Canaán, no vas a entrar a la tierra prometida. Prepara a Josué. Josué va a entrar a la tierra prometida. Llegó el momento en que Moisés muere y Josué le toca la gran tarea de conquistar diferentes reinos hasta llegar a la tierra prometida. Ya había conquistado varios reinos y llegó el momento de conquistar a Jericó. Para que tengan una idea, Jericó es la ciudad más antigua conocida. Y lo digo de esta manera porque usted se ha dado cuenta que últimamente yo estoy dando más datos históricos en las predicaciones, porque es importante comprender que nuestra fe no está fundamentada en el aire, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios y en la historia. Y la historia muestra que los muros de Jericó se cayeron. La historia muestra que realmente el pueblo de Israel gritó acerca del año 1400 antes de Cristo y los muros de Jericó
cayeron. Yo sé que mucha gente dice, no, pero, y como decía el domingo pasado, no, pero es que nuestras creencias son simplemente por fe. No, simplemente por fe. Yo te voy a mostrar que nuestras creencias no simplemente por fe, una fe vacía, una fe en nada. No, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, que es verdadero. Cuando hablamos de Jericó, han habido varias excavaciones arqueológicas de Jericó para ver qué fue lo que pasó, para ver cómo fue que se destruyeron los muros, para ver cómo fue que se destruyó esa ciudad. Y la persona más importante que hizo hallazgos en Jericó se llama John Gaston. John Gaston era una persona de una universidad británica. Él vivió del año 1876 al año 1956. Él era el más importante arqueólogo para su época. Él era el más importante arqueólogo para su época. Y él decidió estudiar a Jericó. Y estuvo desde el año 1930 al año 1936 excavando la ciudad de Jericó, donde sacó muchas fotografías, las cuales muchas de ellas usted puede encontrar en el internet. Y una de esas fotografías es la más completa del muro y estaba en el lado norte de la ciudad de Jericó. Y ahí lo pueden ver en los visuales. Esa es la parte del muro más completa que ellos encontraron. Por esa parte del muro ellos pudieron revelar muchas cosas de lo que pasó en la destrucción de Jericó. Y como dijimos, estaba en la parte norte de Jericó, lo cual era el lugar donde Rahab residía o Rahab vivía. Realmente no es una coincidencia, sino que Dios le dijo a Rahab que aunque los muros iban a caer por el acto de fe que ella hizo, donde ella vivía, su casa y la casa de su familia no se iba a caer. Vimos que en el versículo 15 de Josué 2 decía que Rahab tenía su casa ¿en dónde? En el muro. Y encontraron, John Gaston encontró un pedazo del muro completo, sin derrumbarse. Todo lo demás estaba destruido, solamente un pedazo del muro. ¿Cuál era el pedazo del muro? ¿Quién vivía allí? Rahab vivía allí, porque cantábamos ahorita que Dios es fiel, y Dios es fiel, y fue fiel con Rahab. Él, Gaston, entendió que la destrucción de Jericó fue entre el año 1400 y 1385 antes de Cristo. Antes de Cristo, que fue precisamente donde la Biblia fecha esa entrada de Josué con su gente, con el pueblo de Israel, a destruir a ellos. Mire lo que dice Gaston. Él hizo un informe el 2 de marzo del 1930 y dice: las principales defensas de Jericó en la edad de bronce superior seguían el borde superior del promontorio de la ciudad y la abarcaban dos murallas paralelas, la exterior de 2 metros y la interior de 4 metros de espesor. Las investigaciones a lo largo del lado occidental muestran rastros de destrucción y configuración y conflagración. La pared exterior sufrió más, cayendo sus restos por la falda. La muralla interior se preservó solo donde la colina con la ciudad, lo que colinda con la ciudad o torre, a una altura de 5.5 metros. Trazas de fuego intensos son fáciles de ver, incluyendo las masas rojizas de ladrillo, las piedras partidas, la madera carbonizada y las cenizas. Las casas a lo largo de la muralla se encontraron quemadas hasta el piso, sus techos caídos sobre la cerámica doméstica adentro. Literalmente, Josué capítulo 6, que nos presenta la destrucción del pueblo de Jericó, fue precisamente lo que encontró en el 1930 John Gaston como arqueólogo. No creyente, o por lo menos no se precisa si era creyente o no. Lo más probable no era creyente. O sea que una persona no creyente confirma a través de un estudio arqueológico
que las murallas de Jericó y la destrucción de Jericó era exactamente o es exactamente como lo narra la palabra de Dios. Entonces nuestra fe no está fundamentada en el aire. Nuestra fe no está fundamentada en, ay, yo creo que Dios existe. Tengo mis dudas. No. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, porque así lo revela. Entonces, los muros de Jericó cayeron. Pero los muros de Jericó cayeron porque una mujer ramera decidió, por un acto de fe, esconder a los espías en su casa. Significa que si Dios utilizó como instrumento a Rahab, por eso es que Hebreos capítulo 11 dice que es una héroe de fe. Por eso Santiago capítulo 2 dice, ella es una héroe de fe. Tú quieres saber lo que es fe y obra, mira la vida de Abraham y mira la vida de Rahab. Y ahí tú vas a ver lo que es la fe y las obras que van juntas. ¿Por qué? Porque Rahab no tuvo miedo al rey cuando el rey le dijo, dime dónde está esa gente, sino que Rahab no tuvo miedo al rey y le fue fiel a Dios. Ella podía morir. Porque si el rey se llega a enterar que ella le estaba mintiendo, que ahorita voy a hablar de la mentira, si el rey se llega a enterar que ella le estaba mintiendo, ella la iban a matar. Pero ella decidió ser fiel a Dios y no al rey. Y nosotros va a llegar, o está este momento ahora, donde nosotros debemos decidir también serle fiel a Dios antes que al César. Y eso fue lo que vivió Rahab. Rahab es conocida como una mujer de fe. Y quiero hablar 3 puntos sencillitos de Rahab. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos es su pasado. Yo quiero que nosotros veamos el pasado de Rahab. El pasado de Rahab nos dice que ella vivía en el muro. Porque el muro tenía 5.5 metros hacia arriba. Algunos dicen que eran 9 metros hacia arriba. Unos dicen que eran 3 metros hacia lo largo, otros dicen que eran 4 metros hacia lo largo. No importa cuán largo y cuán ancho pueda ser, lo importante es que allí vivían gente. Los muros de Jericó eran tan grandes y tan anchos que la gente tenía sus casas en el muro de Jericó. Y Rahab tenía su casa en el muro. Ella residía en el muro. No tan solo ella, sino también su familia. Y cuando la Biblia nos habla de su pasado, nos habla claramente cuál era su pasado. Su pasado era que ella era una ramera. Tanto Hebreos capítulo 11 dice, la ramera Rahab. Santiago capítulo 2, versículo 24, 25 y 26, más el 25 que dice, la ramera Rahab. ¿Por qué? Porque Dios quería identificar a esa persona como la verdadera. Y para identificarla se le ponía lo que ella era. Rahab en ese momento, o antes de ese momento, pero se entiende que en ese mismo instante, Rahab, su pasado y su presente era que ella era prostituta, ramera. ¿Qué es una ramera? ¿O qué es una prostituta? Una persona que cambia o intercambia la sexualidad o el sexo con dinero. Intercambia su cuerpo por dinero. Esa era Rahab. Rahab era prostituta, era ramera. Ella intercambiaba su cuerpo por dinero. Ustedes saben que eso es una de las profesiones más vergonzosas que puede tener una persona. Una persona que no tiene, que realmente no quiere su propio cuerpo, sino que prefiere el dinero a cambio de su cuerpo. Esa era Rahab. Aunque muchas personas entienden, e historiadores entienden, que también se le llamaba ramera a aquellos que tenían un mesón, a aquellos que tenían un lugar de hospedaje. Realmente, con las citas del Nuevo Testamento, nos dan claramente que ella no se le decía ramera, no porque tenía un centro de hospedaje, sino porque realmente ella ejercía la prostitución. ¡Wow! Dios exalta
las obras de fe de una ex prostituta. Dios exalta las obras de fe. Miren que Dios fácilmente Santiago pudo mencionar a Sara. Miren que Santiago pudo mencionar a María. Santiago pudo mencionar a Ruth. Santiago pudo mencionar a Esther como una persona que obró por medio de la fe, pero no escogió a ninguna de ellas. Escogió a Rahab, la ramera. O sea que el pasado de Rahab nos deja ver que era una mujer inmoral. Tenía una vida inmoral. Ella tenía una vida inmoral. Pero no tan solo tenía una vida inmoral, sino también que era mentirosa. ¿Qué pasó? Los soldados fueron y le dijeron: Rahab, dime que tú tienes a las personas, y Rahab lo había escondido en el techo. ¿Y qué le dijo Rahab? No, yo no sé dónde ellos están. Ellos vinieron a mí, yo simplemente los hospedé, porque yo tengo mi hospedería, los hospedé, y al otro día, ¿qué? Se fueron. Yo no sé. Ellos estuvieron aquí, pero yo no sé de dónde son. Pero nos dice el versículo 9 en adelante que Rahab después los llamó y le dijo: mire, yo sé quiénes son ustedes. Yo sé que ustedes son del pueblo de Israel. Yo sé quién es su Dios. Pero a los soldados de Jericó ella le dijo: yo no sé quiénes son. Entonces Dios aprueba la mentira. No, Dios no aprueba la mentira. Eso es importante porque muchas personas dicen: pero Rahab mintió y la Biblia dice que Rahab es una mujer de fe. No, Dios nunca aprueba la mentira. Nunca aprueba la mentira. Mire lo que dice un autor. Dice: Dios no justifica la mentira ni aprueba en la actualidad esa clase de comportamiento, porque tampoco aprobó el engaño de Jacob. Además, sabemos que pudo proteger a los espías de otra manera, pero de todos modos Dios decidió usar a Rahab. Es un plan eterno, infinitamente misericordioso y sublime gracia. Dios se dignó usar un instrumento imperfecto. ¿Qué significa esto? Cuando Dios va a usar a alguien, Dios no va a buscar superestrellas. Dios no va a buscar superestrellas. No lo hizo y no lo hace. Porque Dios no necesita superestrellas. Cuando Dios fue a utilizar a alguien para que entrara a su pueblo, a Jericó, y lo destruyera, no buscó al más talentoso de Jericó. No buscó a un soldado de Jericó. No buscó a una persona de buena reputación de Jericó. No. Él buscó a una ramera. ¿No es impresionante eso? Porque cuando Dios va a usar a alguien, no importa qué pasado se tenga. No importa qué tan oscuro puede ser nuestro pasado. Dios puede derramar su gracia para usarnos. No importa. Entonces, nos muestra que Dios utiliza lo vil y lo menospreciable para humillar a los grandes. Para humillar a los grandes. Utilizó a una ramera, y esa ramera, por medio de su fe, los espías pudieron mirar la tierra. La tierra fue destruida. Pero no tan solo eso, hermanos. Mateo capítulo 1, versículo 5 dice que de Rahab salió Cristo. De Rahab salió Cristo. O sea que no tan solo Dios utilizó a una ramera para libertar al pueblo y para entrar a la tierra prometida, sino que Rahab, la ramera, Dios la insertó dentro de la familia de Israel. ¿Y saben quién es el tataranieto? ¿Quién fue el tataranieto de Rahab, la ramera? El rey David. El rey David fue el tataranieto de
Rahab la ramera. ¿Y cómo se le conocía a Cristo? Cuando Cristo caminaba, oh hijo de David, oh descendiente de David. O sea que Dios no tan solo la utilizó a ella, sino que también la adentró en una genealogía de donde iba a nacer el Cristo, el Mesías. Entonces, los libros de texto de la escuela pública que o están implementando o van a implementar, dicen que Dios o que la religión o que la iglesia maltrata a la mujer, que la iglesia discrimina a la mujer. Que Dios discrimina a la mujer. Dios no discrimina a la mujer. Por medio de Rahab podemos ver, y vuelvo y lo repito, que no importa cuál haya sido tu pasado, no importa qué pecado tú has cometido antes, no importa qué tan lejos tú te hayas ido de Dios, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay nada que tú hayas hecho que Dios no te pueda usar. Eso lo vemos en Rahab. Entonces en Rahab podemos ver su pasado, pero también podemos ver su conocimiento de Dios. Miremos el conocimiento que tenía Rahab de Dios. Versículos 9 al 11. Dice, y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruiste por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en el hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo Rahab? Rahab tiene una conversación con los dos espías. Y Rahab le dice, mira, yo sé que ha hecho Dios con ustedes. Nosotros lo sabemos. Y la gente se ha cobardado. Aquí lo que hay son muchos cobardes. No hay un corazón de hombre que no se haya cobardado. ¿Qué significa eso? Que toda la ciudad estaba temblando porque los israelitas venían. Pero ¿quiénes eran los israelitas? Los esclavos. Los que habían sido maltratados en Egipto. Ese pueblo de esclavos y maltratados se convirtió en un pueblo temido. No porque ellos eran grandes, no porque ellos eran fuertes, no porque ellos tenían armas, no porque ellos tenían tecnología, no, porque Dios estaba con ellos. Y Rahab tenía un conocimiento de Dios. Por ejemplo, el versículo 9, mire lo que dice. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. En otras palabras, yo sé que el Señor tiene un plan. Es lo que dijo Rahab. Yo sé que el Señor tiene un plan. Yo sé que el Señor le dio esta tierra donde nosotros vivimos. Versículo 10. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. En otras palabras, ¿qué está diciendo Rahab? Yo sé que el Señor es el Todopoderoso. Yo sé que el Señor es el Todopoderoso. Porque ninguno de los dioses que nosotros hemos clamado ha secado el agua de un mar. Solamente el tuyo. Y versículo, ese fue el 10, versículo 11, dice, y cuando lo oímos se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en el hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él
es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo Rahab? El Señor es la autoridad máxima. Miren el conocimiento que tenía Rahab de Dios. Rahab dijo, yo sé que tu Dios tiene un plan. Yo sé que tu Dios es todopoderoso. Y yo sé que tu Dios es la autoridad máxima de todo. Es el Dios tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra. ¿Qué nos muestra Rahab? Que ella conocía quién es Dios. Y tercero, nos muestra su fe. Porque el conocimiento de Dios nos debe llevar a tener fe en Dios. Por ejemplo, miren Rahab, versículo 9. Sé que el Señor os ha dado la tierra. ¿Qué entonces está diciendo Rahab? Miremos su fe en lo que Dios había hecho. Rahab tenía fe, y vuelvo y lo digo, pero no una fe en el aire. La fe de Rahab no era en el aire. No era que ella alguna vez había escuchado de Dios. No era que alguna vez ella había escuchado remotamente quién es Dios. No, 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 no. Ella sabía lo que Dios había hecho. Ella sabía lo que Dios había hecho. Ella sabía cada obra que Dios ha hecho. Ella lo había escuchado. Porque la fe viene por el oír. Y su fe vino por el oír. Ella escuchó lo que Dios había hecho. Todo el pueblo escuchó cuando Dios abrió el mar rojo y caminaron con los pies secos. Claro, y eso fue antes de que Dios abriera el río Jordán y caminara también por los pies secos. A veces yo digo bromeando, esa gente tiene un relajo con el agua. Tienen un relajo. Porque se enfrentaron al mar muerto, al mar cojo, ¡pa! Y lo abrieron. Después se enfrentaron al río Jordán, ¡pa! Y lo abrieron. Y nosotros tenemos que hacer puente. Ahora quieren hacer un puente de Vieques a la Isla Grande. Dios no necesita puente. Dios abre el mar. Lo abren dos y pasamos con los pies secos. Y Rahab había escuchado eso. Miren, Rahab no había visto eso. Miren la diferencia. Rahab no vio cuando se abrió el mar. Rahab, ¿qué? Escuchó. Porque la fe viene por ¿dónde? El oír. Recordemos que Cristo le dijo a Tomás, porque me crees habéis visto, porque me vistes habéis creído. Dichosos son aquellos que creerán en mí sin haber visto. Rahab no vio el mar abierto, pero ella escuchó que el mar se abrió. Y como ella escuchó que el mar se abrió y entendió que eso es verdad, entonces ella tuvo fe para esconder a los espías. Porque si Dios abrió el mar, entonces Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Entonces, ¿a quién escojo servir? ¿Al Dios terrenal o al rey terrenal o al rey celestial? Bueno, yo prefiero coger al rey celestial, dijo Rahab. Aunque a mí me maten aquí, yo tengo que seguir a un Dios que abrió el mar. Yo tengo que seguir a un Dios que obra. Y quizás Rahab dijo, bueno, el rey nunca ha abierto el mar. El rey de ellos abrió el mar. Entonces, ¿cuál es más fuerte? ¿Mi rey de Jericó o el rey del pueblo de Israel? ¿Y qué conclusión ella llegó? El rey del pueblo de Israel. Entonces su fe estaba basada en lo que escuchó. Su fe estaba basada en la seguridad de lo que Dios había hecho. Y nuestra fe tiene que estar basada en esa seguridad de lo que Dios hizo.
de lo que Dios ha hecho. Vuelvo y lo repito, nuestra fe no está fundamentada en el aire, ni tampoco en un puente que va de aquí para allá. ¿Usted ha pasado un puente así? ¿O lo ha visto en las películas? Que usted pasa de un puente y de momento el puente como que comienza a temblar. Y comienza a temblar y usted dice, no, yo por ese puente no voy a pasar. Que tiene una madera rota, que tiene huecos y espacio. Usted dice, no, yo no voy a pasar por ese puente porque ese puente no es seguro. Dios está diciendo, yo soy seguro. Mira lo que dijo John Gaston, no cristiano, arqueólogo, 1930, como le dije ya, 2 de marzo de 1930. ¿Qué dijo él? Prácticamente y exactamente pasó lo mismo que dice la Biblia, yo lo encontré en la arqueología. Dios es real. Y ahí debe estar fundamentada nuestra fe. Mira cuál es el fundamento de la fe de Rahab. Su fundamento estaba en Dios, versículo 11. Porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es que tu Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tu Dios es todopoderoso. Entonces, si tu Dios es todopoderoso, si tu rey es el todopoderoso y el mío de Jericó no lo es, pues entonces yo voy a confiar en tu Dios porque es el todopoderoso, porque es el que he escuchado hablar. Ahí estaba fundamentada su fe. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Bueno, algo muy importante. Versículos 12 y 13. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, y que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Impresionante. Yo le voy a explicar cómo yo veo eso. Yo lo veo de esta manera. Rahab vio cuán grande es Dios. Rahab vio con los ojos de la fe cuán grande es Dios. Y cuando Rahab vio cuán grande es Dios, ¿qué ella hizo? Pidió protección. Se acercó con desesperación a ese Dios. ¿Qué hizo Rahab? Cuando Rahab vio que las únicas manos seguras eran las del Dios de Israel, ella dijo, protégeme. Y fíjate que ella no pidió por ella pidió por su familia. Ella pidió por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por toda su familia. ¿Por qué? Porque si yo veo a Dios y la grandeza de Dios, pues entonces yo debo abrazar a ese Dios y debo pedirle que me proteja y que me cuide. ¿Por qué? Porque ella tenía que tomar una decisión. O le servía a Dios o le servía a su rey. Y ella vio quién era más grande. ¿Y quién era más grande? Obviamente Jehová Dios. ¿Y qué ella hizo? Abrazó a Jehová Dios. Y dijo, ahora pues, juradme por Jehová, que por cuanto yo te he hecho bondad, tú protegerás a mi familia. Ella pidió un juramento. ¿Qué es un juramento? Es cuando tú quieres decir algo sincero o cuando tú quieres que algo sea una promesa inquebrantable. Ella pidió eso. Júrame por ese Dios que abrió el mar. Júrame por ese Dios que es tanto en los cielos como en la tierra. Júrame por ese Dios que tú vas a proteger a mi familia.
Porque cuando uno ve a Dios como ella lo vio, Dios se convierte en nuestra única opción. Cuando uno ve a Dios como ella lo vio, entonces Dios se convierte como nuestra única opción. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que la gente no se rinde a Dios porque no ve cuán grande es Él. Por eso nosotros oramos que Dios se le revele a la vida de la gente. Porque cuando Dios abre los cielos y se revela, todo el mundo termina abrazándolo. ¿Qué hizo María Magdalena cuando vio a Cristo resucitado? Lo abrazó. Lo abrazó. ¿Por qué? Porque lo vio. Porque vio a Cristo grande, vio su gloria. Rahab, ¿qué hizo Rahab? Yo he escuchado que tu Dios es grande. Entonces júrame que Él me va a proteger. ¿Y qué pasó? Dios la protegió. Busquemos Josué capítulo 6, versículos 22 al 25. Josué 6, 22 al 25. Dice, mas Josué dijo a los hombres, eso era cuando iba a caer los muros de Jericó, mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, ya las murallas ya se habían destruido, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Qué hizo Dios? No fue Josué el que tuvo la idea de salvar a Rahab, fue Dios. ¿Qué pasó con los muros? Los muros se destruyeron. ¿Cuál fue la única parte del muro que no se destruyó? La parte de la cual Dios había prometido que no se iba a destruir. Todo lo demás se destruyó. Y vieron la imagen. ¿Qué pasó? Cuando las murallas se cayeron, el pueblo iba a destruir, iba a quemar todo. Pero Dios recordó su promesa y utilizó a Josué. Y Josué le dijo a su pueblo, búsquenme a Rahab, a ella, a su familia, a sus hijos no, a sus hermanos, a su padre, a su madre, y búsquenme todas las posesiones que ella tiene. ¿Y qué hicieron ellos? Yo me imagino a Rahab junto con toda su familia agarrados así, sacando cosas, mientras todas las murallas estaban destruidas. Y después que ellos estuvieron a salvo, entonces Josué dijo, quemen la ciudad. Quemen todo. ¿Y qué hizo Dios? Insertó a Rahab en el pueblo de Israel, porque Rahab hizo un acto de fe. Rahab creyó en Dios y escondió a los espías. Hermanos, esta historia nos muestra lo que es una mujer de fe. Y con esto voy terminando. Esta historia nos muestra lo que es una mujer de fe. Pero no tan solo lo que es una mujer de fe, sino la fe que debemos tener todos. Todos nosotros debemos tener esta fe. Y yo solamente quiero mencionar 2 puntos para recordar. Solamente 2 puntos para recordar. El primer punto que quiero que recordemos, póngale que usted no escuchó, quizás no entendió muchas cosas de las que yo dije. Pero yo quiero que usted recuerde solamente 2 puntos.
El primer punto que yo quiero que todos recordemos es el siguiente. Dios es real. Dios es de verdad. Escúchame bien, Dios es de verdad. Dios existe de verdad. Dios no es un cuento. Dios no es simplemente papito Dios. Dios no es simplemente, como muchos le dicen, chuito. Dios no es simplemente un cuento mitológico. Dios no es simplemente alguien que se busca cuando se tiene necesidad. Porque ¿cómo tú te sientes cuando la gente te busca solamente cuando te necesita? Dime, ¿cómo tú te sientes cuando la gente te busca cuando te necesita solamente? ¿No te molesta eso? ¿No te molesta que la gente nunca te llama y solamente te llama cuando te necesita? Imagínate cómo se siente Dios cuando tú solamente lo buscas cuando lo necesitas. Yo quiero que tú sepas, Dios es real. Y yo a veces le digo a los ateos lo siguiente. Ponle que yo tengo un poco de razón y tú has estado toda tu vida equivocado. Ponle que yo tengo un poco de razón. Yo tengo toda la razón, pero ponle que yo tengo solamente un poco y que tú estás equivocado. ¿Qué vas a hacer? Ponle que todo lo que tú has creído durante toda tu vida ha estado equivocado. Ponle que el equivocado soy yo. Ponle que yo soy el que me equivoco y que yo he creído en un Dios que no existe y cuando me muera voy a ir a donde tú vas. Ponle que el equivocado soy yo. Cuando me muera, ¿a dónde vamos? No, vamos solamente a la tierra. Ah, pues está bien. Pues ponle que yo soy el equivocado, que yo creo en un cielo, que yo creo en que los que creen en Cristo van al cielo y los que no creen en Cristo van al infierno. Ponle que yo estoy equivocado y me muero. Ok, si yo estoy equivocado y me muero, yo voy a ir a la tierra, ¿verdad? Sí, ok. Ahora ponle que el equivocado eres tú. Ahora ponle que tú eres el equivocado. Si yo me equivoco, que no estoy equivocado, pero si yo me equivoco, pues yo voy al mismo sitio que tú. Ahora ponle que eres tú el equivocado. Pon que eres tú, que siempre has creído que cuando tú mueras simplemente vas a la tierra, pero el que está correcto soy yo. Que el que muere o va al cielo o va al infierno. Ponle que soy yo el que estoy correcto y tú el equivocado. ¿Qué vas a hacer? Porque si el equivocado soy yo, no me va a ir mal cuando me muera. Tranquilo, que me coma los gusanos igual que a ti. Ahora, si el equivocado eres tú, tú tienes un gran problema. Entonces tienes que meditar en eso. Dios es real. ¿Sabe una cosa? Se han encontrado rastros de cuando las personas, el pueblo de Israel cruzó el mar. Se han encontrado. Se han encontrado. ¿Tú sabes una cosa? Creo que fue en los Andes. Creo que lo dije ya. En uno de los picos de los Andes encontraron una ballena muerta. Los huesos de una ballena. En el pico de los Andes. En uno de sus picos. ¿Sabes cuándo pasó eso? Cuando vino el gran diluvio universal. Eso nos muestra que Dios es verdadero. ¿Sabes una cosa? John Gaston, no cristiano, fue a estudiar a Jericó. ¿Y sabes qué encontró? Que la narración de lo que pasó en el libro de Josué, en el libro histórico de Josué, John Gaston llegó a la conclusión, por medio de lo que él vio en investigaciones, el más importante arqueólogo de su época, llegó a la conclusión que lo que dice la Biblia es verdad.
¿Sabe una cosa? Dios es verdad. Dios es verdadero. Él no es un relajo. Él existe de verdad. Y aunque tú no lo puedas ver, no significa que Él no existe. Dios existe. Y tú quizás no lo puedes ver. Pero yo te puedo demostrar muy fácilmente que Dios existe. ¿Cómo? Observa mi vida. No soy el mejor creyente, pero jamás soy lo que antes era. Observa la vida de cada uno de los que están a tu alrededor. Te muestra que existe un Dios. Te muestra que Dios es real. Y te muestra que si Dios es real, entonces tú debes creer en Él. Si Dios es real, tú debes creer en Él. Porque no tienes más ninguna otra opción. Porque si Dios es real, lo cual Dios es real, entonces todo lo que Dios dice es verdadero. Significa que todo lo que te puede decir un hombre es mentira, pero todo lo que te dice Dios es 100% verdadero, porque Él es la verdad. Y ya que Dios existe y es verdadero, entonces tú debes hacer como Rahab. ¿Qué? Señor, yo he escuchado que tú eres Dios verdadero y grande. Protégeme. Protégeme. Cúbreme. Porque yo mismo no puedo. Lo he intentado por mi propia fuerza y no puedo. Yo he escuchado que tú abriste el mar. Yo he escuchado, todo el mundo está temblando por ti. Yo he escuchado que tú eres el Dios, no tan solo en los cielos, sino también en la tierra. Tú eres la máxima autoridad de todo. Yo te necesito. Eso nos muestra Rahab. Rahab nos muestra que Dios es verdadero. Hermanos creyentes, Dios es verdadero. Nuestra fe no está fundamentada en una hipótesis como lo que es la evolución. Nuestra fe no está fundamentada en el aire, nuestra fe no está fundamentada en un puente que está tambaleando. No, nuestra fe está fundamentada en Cristo, en el gran yo soy. El que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Ese es nuestro Dios, en el cual hay muchas evidencias históricas de que Cristo caminó por la tierra, de que Cristo murió y que al tercer día resucitó. Nuestro Dios es verdadero. El mar se abrió. Las murallas de Jericó se cayeron. Daniel entró a la cueva de los leones y no lo mataron. Dios en Cristo caminó por la tierra. Dios en Cristo resucitó de los muertos. Pablo no dice eso. Pablo no dice, mira, Cristo resucitó y hay 500 testigos que vieron a Cristo resucitado, que lo vieron resucitado. Todo juez que le presentan 500 testigos que lo vieron a alguien a la misma vez, ¿qué pasa? Obviamente el juez dice, bueno, aquí hay más que evidencia, 500 personas lo vieron a la vez, y puede ser que 2 o 3 estén locos y le falte un tornillo, pero 500 locos a la vez, yo nunca he visto 500 reunidos, 500 locos reunidos, y no hay convenciones de locos. 500 personas a la vez nos muestran que Cristo sí resucitó. Entonces nuestra fe no está fundamentada en el aire, ni en lo que yo digo, ni en lo que usted cree. Nuestra fe está fundamentada en la verdad, en la veracidad de Dios. Dios es real, Cristo es real, el Espíritu Santo es real, y algún día Él volverá por nosotros, porque Dios es real. Nuestro Dios es real. Y ahí está fundamentada nuestra fe. Dios es real. ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te voy a responder. Porque yo tengo oídos y escucho. Yo tengo boca y hablo. Entonces, este mundo nos quiere presentar a un Dios que llora cuando la gente peca. Dios no llora cuando la gente peca. Dios llora cuando la gente muere en Cristo. Pero cuando la gente peca, sí se aflige. Pero queremos poner a un Dios débil. Es que papá Dios llora cada vez que peca, se le decimos a veces a los nenes. Es que papá Dios, esto no, se nos olvida que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Se nos olvida eso. Entonces a veces la visión que tenemos de Dios es como una persona pequeña, la cual nosotros podemos utilizar cuando nosotros queramos. Ay, sí, Señor, te busco cuando necesite, cuando no necesite, no te busco. Sí, porque yo te mando. Tú eres mi genio de la lámpara. Cuando yo te necesite, la froto. ¿Sí que quieres? No, dame dinero. Ah, pues está bien. Y ya. Y vuelvo y cojo la lámpara cuando necesito. No, 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 no. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios es Dios. Y Él dice que no hay nadie como Él. ¿Sabes qué dice uno de los salmos? Uno de los salmos dice, cuando yo tenga hambre, yo no te voy a preguntar a ti que me des de comer. Uno de los salmos dice, cuando yo tenga hambre, yo no te voy a pedir a ti, porque yo soy el dueño de la tierra y del cielo. En otras palabras, cuando yo necesite algo, yo no te necesito a ti, yo lo puedo hacer solito. En la eternidad pasada, Dios es Dios. Aunque Dios no había creado todavía la tierra, no había creado ningún ser humano, aunque no había creado nada de eso, Él seguía siendo todo amoroso y todo bueno. Miren, hermanos, y perdónenme, he visto algunos anuncios que dicen que el regalo más grande que Dios le puede dar a una persona es que sea madre. No hay más grande disparate que ese. El regalo más grande que Dios le puede dar a una persona es la salvación de su alma. Porque ahí mismo, hoy en este momento, hay muchas madres en el infierno. Es la salvación. Ser madre es un privilegio, pero una responsabilidad. Es una responsabilidad de fe. Es una responsabilidad de una mujer y de un hombre también, del padre, a enseñarle a sus hijos a vivir en fe. Pero lo más grande que Dios nos ha dado es su Hijo Jesucristo, que nos compró por su preciosa sangre. Cristo es verdadero, Dios. Yo no sé cómo más explicarte, amigo que estás aquí, que quizás no crees en Cristo. Yo no sé cómo más explicarte que Dios es verdadero. Yo creo que ya no tengo ninguna otra manera de cómo explicarte que Dios es verdadero. Lo ves en mí, lo ves en nosotros, lo ves en la historia. Aún la Biblia dice que cuando miras los cielos y la tierra, te dicen que hay un Dios. Lo que se creó alrededor de nosotros no fue una explosión. No fue una explosión. La ley de la causalidad, la ley que creen los científicos enseña que nada sale de la nada. Si hubo una explosión, ¿quién hizo esas cosas que explotaron? Esto no fue una explosión, esto lo hizo Dios. Todo sabio, todo inteligente, construyendo cada cosa a su momento y en su lugar, por sus manos. El Dios verdadero, el Dios real. Y si Dios es real, lo cual Él es, entonces Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú te entregues a Él. Él quiere que tú confíes en Él. Estamos pelados. Ese es el pan de cada día. Pero Dios existe. Y Dios existe. Y Dios es real. Porque hay veces que cuando no tenemos dinero, una persona que no sabe nada nos dice, vente que te voy a llevar a comer. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Ah, por la casualidad. No, eso no pasa por la casualidad. Eso pasa porque Dios lo puso en el corazón de esa persona. Porque Dios es verdadero, Dios es real. Y el segundo punto que quiero que recuerdes es este. No hay pasado tan oscuro que la gracia de Dios no te pueda alcanzar. No hay pasado tan oscuro. Escucha bien, amigo, amiga. No importa tu pasado. Pastor, es que usted no conoce mi pasado. No, no es que yo no conozca tu pasado, es que tú no conoces el pasado de Rahab. No importa. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado. Quiero que sepas una cosa. El pasado de cada creyente, ninguno es blanco. Todos nuestros pasados eran negros. Entonces no importa cuán lejos tú te has ido de Dios. No importa lo que tú hayas creído en Dios antes.
No importa cuán separado de Dios tú has vivido toda tu vida. Eso no importa. No importa el pecado que tú hayas cometido. Escucha bien, no importa el pecado que hayas cometido. Pastor, es que usted no sabe el pecado que yo cometí. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y Dios te está mostrando a través de la historia de Rahab que Él puede tomar a una ramera, insertarla a un nuevo pueblo, darle una nueva vida y darle un nuevo sentido a su vida. Eso Él te muestra por medio de Rahab. Él te muestra que Él te puede coger de donde tú estás, limpiarte por la sangre de Cristo, perdonar tus pecados, darte una nueva mente, darte una nueva vida y darte un nuevo pueblo en Cristo. Él lo demostró con Rahab. Entonces no importa qué tan manchado tú puedas tener tu pasado. En Cristo Dios puede libertarte, limpiarte, perdonarte, darte un nuevo nombre. Te llamarás cristiano. Darte un nuevo padre. Él será tu padre. Darte una nueva vida. En Cristo. Y esto no es una falacia, esto es verdadero. Esto es verdadero. Solamente, ¿qué más me queda? Invitarte a creer en Él. Ya te lo he dicho humanamente, ya yo he dicho todo lo que Dios me ha pedido. Te he demostrado que Cristo es verdadero. Y te he demostrado que no importa tu pasado, Él te puede transformar. Ahora la respuesta es tuya. Ahora la respuesta es tuya. ¿Creerás en ese Cristo verdadero? ¿Depositarás tu fe en Él? Él es de verdad. Y Él quiere que tú le sirvas. Oremos. Tú eres un Dios verdadero, Señor. Padre, aquí hay personas que tú has traído con el propósito, Señor, de que ellos escucharan este mensaje. Yo estoy seguro, Padre, que tú traíste personas con el propósito de que ellos escucharan que tú eres un Dios verdadero y que también eres un Dios perdonador, que no importa el pasado de la persona, tú perdonas pecados, Señor. Padre, yo estoy seguro y convencido que tú has traído personas aquí que se han alejado de ti para tú llamarlos. Padre, haz la obra. Padre, que tu Espíritu Santo en este momento esté haciendo la obra en los corazones de aquellos que todavía no se han entregado a ti. Padre, haz la obra en ellos e invítales a venir a ti. Padre, porque tu palabra dice que separado de ti nada se puede hacer. Y que esto no se trata simplemente de vivir una vida moral, se trata de creer en ti, que eres verdadero. Padre, llama. Espíritu Santo, obra en los corazones en este momento. En aquellos corazones, Señor, que necesitan confiar más en ti. Aquellos corazones que están pasando por diferentes necesidades. Espíritu Santo, obra en ellos. Dale paz, dale tranquilidad y dale confianza, porque Dios es verdadero. Pero Padre, aquellos que están aquí, que todavía no se han entregado a ti, Espíritu Santo, obra en ellos. Padre, envía tu Espíritu para que vengan a la paz tuya, para que vean tu gloria y para que vean su necesidad de ti. Crea en estos corazones necesidad de ti, Señor, para que ellos te vean como la única opción para saciar su sed. Y ahí con los rostros inclinados, hermanos y amigos, yo te voy a invitar a creer en Cristo. Yo te voy a invitar a creer en Él. No necesitas verlo.
Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.